Bien, mis amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que ya estamos juntos. Bienvenidos a los que no pude saludar en el inicio, pero la gloria sea para el Señor. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, el cual he titulado ¿Cómo me acerco a Dios? Y bueno, quiero comentar que estamos ahora estudiando el libro de los Hebreos. Y tal pareciera que este libro, como se dirige propiamente a los cristianos judíos de aquellas épocas, cuanto más lo estudiamos, pues honestamente más agradable se nos hace, más nos gusta estudiar ese libro. Está escrito, honestamente, sí, de una manera que parece extraña a nuestros oídos modernos, ¿verdad? ¿Y por qué extraña? Porque obviamente el lenguaje que utiliza el escritor, el autor de este libro, pues está muy empapado de lo que es el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, de alguna manera, pues como que no nos hace muy buen eco de repente, pero entre más lo estudiamos, entre más nos empapamos de él, quiero decirles que la verdad es que vamos aprendiendo cada vez más y Dios abre nuestro panorama. Y aquí hay una pregunta vital, que es justamente por la cual titulé de esta manera este devocional. ¿Cómo entonces me acerco a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Y bueno, la respuesta que nos da el autor a el libro de los Hebreos, pues es únicamente esta. Así de sencilla es la respuesta, fíjense. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que nos podemos verdaderamente acercar a Dios, atendiendo a lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única manera en que nosotros nos podemos verdaderamente acercar a Dios, pues es a través de Jesucristo. Fíjense bien, ya en el libro de los Hebreos nos explica justamente el autor que el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús es el tope, ¿verdad? El culmino de esta carta, la cual es el único documento del Nuevo Testamento donde expresamente se llama sacerdote a Jesús. Entonces, la obra sacerdotal que vino a ejercer nuestro Señor, pues se da a entender también en algunos otros lugares de la palabra, es en el Nuevo Testamento, pero solo se da a entender. Y solamente en la carta a los hebreos es donde se le llama directamente sacerdote. Por ejemplo, la oración de lo que vino a ser Jesucristo, ahí en Juan 17 como el sumo sacerdote, pero nada más hacen una como referencia. Y la descripción que hace de Jesús, el apóstol Juan también, dice que es como abogado, ¿verdad? Ante el Padre. Y recuerden lo que el sacerdote tiene que ejercer delante de Dios, es como si fuera el abogado entre Dios y el hombre. Cuando viene a ofrecer un sacrificio, un holocausto, el sacerdote es el que lo recibe y lo presenta delante de Dios. Pero aquí en el libro de Hebreos, mis amados, se presenta de una manera completa ya y se aborda el tema del sacerdocio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos primero a leer en el Salmo 119 del versículo 153 al 160, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo acercarnos a Dios sabiendo que es amoroso y compasivo. Vamos a darle lectura a esa palabra y de esta manera, aquí tenemos, como les he estado comentando mi hermano Francisco, justamente esta porción bíblica del Salmo 119, del versículo 153, nos da el punto de la letra Resh. Ayer fue Kof, ahora es Resh. Y dice la palabra de Dios. Recuerden que estamos viendo que en el Salmo 119, aquí hay un acróstico. Si ustedes abren su Biblia y trae antes de cada 8 versículos, trae una letra. Y ese es justamente lo que se conoce. Por ejemplo, la primera letra fue en el versículo 1, que es el Aleph. Este es el alefato, o sea,
lo que nosotros vendríamos a conocer como el abecedario o como el alfabeto. El abecedario es lo propio para nosotros como utilizando el lenguaje español o castellano. Los griegos obviamente utilizan el alfabeto. Nosotros estamos erróneos cuando decimos que declaremos nuestro alfabeto. ABCD no es propiamente el alfabeto, sino es el abecedario. Ahora, en el hebreo, justamente, no es tampoco alfabeto, no es tampoco abecedario, se lo llama alefato, porque inicia con la letra alef y de ahí todas las demás. Entonces, cada 8 versículos vamos a encontrarnos una letra y justamente de ahí deriva también el tetragramatón del nombre de Dios que les he explicado en algunas otras ocasiones. Esta comita arriba es Yod, Hai, H, Y, H, Beu, que es esta V propiamente, y Hai nuevamente. Recuerden que en el hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros estamos acostumbrados a leer. Entonces, allí se nombran en el Salmo 119 todas las letras de 8 en 8 versículos para formar el acróstico completo y de esa manera tener nosotros una referencia clara del por qué las letras y cómo se manejan, ¿ok? Eso nada más fue como un brevario cultural y me causó curiosidad de que ya 2 veces he escuchado a mi hermano Paquito que hace la alusión a la letra. Entonces lo hice de esa misma manera para ustedes. Bueno, retomando el tema, el Salmo 119 del versículo 153 en adelante dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Después de esos 8 versículos viene la palabra sin en su Biblia. Eso representa la siguiente porción de otros 8 versículos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Pues sabiendo que Él es amoroso y compasivo. El amor de Dios por la humanidad, pues siempre ha sido grande, inmensa, como hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Dice en el versículo 156, grande es, Señor, tu compasión, grande es tu misericordia, grande es tu amor por cada uno de nosotros. El salmista en este momento nos está dando a ver que él conocía verdaderamente el amor de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos los que estamos atendiendo ahora ya los devocionales constantemente, podemos declarar que verdaderamente el amor de Dios es grande, su misericordia, su compasión es grandísima, ¿verdad? Eh, Podemos hacer la misma declaración que hace el salmista en el Salmo 159, que dice, conforme a tu gran amor, dame vida, vivifícame, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Hoy más que nunca necesitamos de esa gran compasión, de ese gran amor, de la gran misericordia de Dios por nosotros y que nos reanime, que nos dé vida, que nos levante el ánimo, porque pues hoy más que nunca necesitamos tener nuestro ánimo, nuestra vida, nuestra copa rebosada, ¿verdad? De la presencia de Dios, porque recordemos que los virus y sobre todo este que está atacando severamente a la humanidad en estos tiempos, son agentes oportunistas, así se los llama. Son agentes que de alguna manera cuando encuentran el sistema inmunológico deprimido, pues actúan de una manera increíble. O sea, ellos se despliegan rapidísimamente, se reproducen de una manera sorprendente, mis amados. Es por eso que hemos llegado a ver defunciones de personas que en menos de un día prácticamente mueren, porque su estado anímico está muy deprimido, su sistema inmunológico está muy deprimido. Entonces, una vez que infectan a una persona, empieza su periodo de incubación y cuando está a tope su periodo de incubación y no hay una respuesta por parte del organismo, del cuerpo humano, pues lo matan. Así de sencillo es.
Entonces, ¿qué necesitamos en estos tiempos? Tener un ánimo levantado, una animosidad correcta, una disposición, ¿verdad?, de optimismo. Sé que, por ejemplo, quienes están pasando ahorita por la situación de enfermedad, cuando estamos en ese periodo de enfermedad, pues obviamente estamos decaídos, no queremos comer, no queremos de alguna manera hacer prácticamente nada por la misma condición. Pero hoy es el día en que se tiene uno que levantar. Uno tiene que rogar a Dios que nos vivifique, que nos dé vida por su gran amor, ¿verdad? Y es lo que tenemos que aprender a orar. El salmista sabía que Dios era también el libertador, ¿verdad? Y habla también de la redención y de la salvación, que es la figura o el tipo de lo que vendría a continuación, después del tiempo, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. Sabía que Dios lo iba a liberar, que lo iba a redimir y lo iba a salvar. Y fue por eso que supo que podía acercarse a Dios con confianza. Esta certeza que ahora nos da la palabra de Dios y sobre todo la certeza de lo que hemos vivido ustedes y yo delante de la presencia de Dios, cuando Él se ha manifestado con amor, con compasión, con misericordia, pues debemos comprender que Él es fiel y que Él nunca cambia. Él no es, él es inmutable como uno de sus grandes atributos, ¿verdad? Y únicos. Y entonces, como Él no cambia, si ha venido a socorrernos, si ha venido a darnos por su misericordia, por su gran amor, vida, nos ha venido a dar de su amor, de su presencia, ¿por qué no confiar en que todo el tiempo va a seguir siendo lo mismo? Obviamente el enemigo siempre va a tratar de traer mentira a nuestras vidas y por eso decaemos en nuestro ánimo, mis hermanos. Por eso, desgraciadamente, le damos muchas ocasiones más autoridad al enemigo que a lo que Dios dice, porque obviamente el enemigo toca lugares o partes físicas que nos hacen sentir humanamente y por eso reaccionamos muchas ocasiones en contra de lo que deberíamos de hacer, que es tener la fe y la certeza de que Dios es el que nos libera, el que nos redime y sobre todo el que nos salva. ¿Ah? Entonces, lo que este hombre en ese momento, el salmista, fíjense que tenemos nosotros una gran ventaja. En esos tiempos el salmista honestamente no sabía cómo vendría la salvación de parte de Dios, puesto que Jesucristo en aquellos tiempos ni siquiera había llegado a la tierra, ¿verdad? Este salmo se escribe por ahí de casi 850 años antes de la venida de Jesucristo. Entonces, él no tenía esta revelación propiamente y mucho menos ya la vivencia. Ahora, ustedes y yo tenemos la ventaja de que ya vimos que Jesucristo vino, cumplió su palabra, murió y resucitó para beneficio nuestro, para bendición nuestra, ¿verdad? Entonces tenemos una ventaja sobre él, aunque técnicamente, pues él actuó con más fe que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él creyó sin ver. Nosotros ahora creemos después de haber visto que Cristo vino a la tierra. Aunque no le veamos, todavía nosotros creemos en esa condición, ¿verdad? No le vimos, no tenemos a ciencia cierta, sí, o sea, una condición muy concreta de la existencia de Jesucristo, pero por fe nosotros declaramos que así fue y que así es y que ese es el modelo de salvación que Dios diseñó para nuestras vidas a través de Jesucristo. Entonces, al leer todo el Antiguo Testamento, incluyendo obviamente este Salmo, porque es parte del Antiguo Testamento, es parte de los 39 libros del Antiguo Testamento, y es a través del nuevo lente, o sea, del lente que el Nuevo Testamento nos da, es como podemos ver que aquello que el salmista describe, pues ahora se hace realidad, se hace posible por el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Qué bendición tenemos, ¿verdad? Ahora, imagínense, ahora ustedes y yo tenemos la bendita palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes se imaginan lo que por allá el profeta Isaías, Jeremías, cualquier profeta, el mismo Malaquías, que fue prácticamente el último que escribe en la palabra de Dios, ¿se imaginan ustedes lo que hubieran dado por haber escuchado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Por haber siquiera tenido en las manos algún día un Nuevo Testamento y saber cómo fue el mecanismo
de salvación que Dios proveyó. Es algo glorioso. Nosotros tenemos esa bendición, mis amados hermanos. Y por eso hay que darle gracias a Dios por su grandísimo amor, por su gran compasión, por haber hecho posible que por medio de Jesús, ahora ustedes y yo seamos libres, redimidos y salvos. Amén. Gloria sea a nuestro Señor, ¿verdad? Ahora vamos a leer del el libro de los Hebreos, como estábamos comentando al inicio, del capítulo 14, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 5, versículo 10, cómo nos vamos a acercar a Dios por medio del gran sacerdocio de Jesús, del gran sumo sacerdocio de Jesús, porque es así como lo debemos ya declarar. Fue el sumo sacerdote, el mayor de todos. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:14 en adelante. Dice, por tanto, o sea, luego entonces, tenemos ahora ya la certeza. ¿verdad? Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ustedes han escuchado en muchas ocasiones que cuando levantamos una oración, cuando yo oro, les hago el comentario o en la oración misma sale el comentario de que ahora tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia. Justamente esa declaración viene en Efesios 3:12, si ustedes la buscan. Dice, ahora pues tenemos acceso con seguridad y confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos acercamos a ese trono de la gracia, ¿para qué? Dice ahí el versículo 16 de Hebreos 4, para hallar o alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy más que nunca necesitamos de la misericordia y del socorro de Dios. ¿Sí o no? Entonces acerquémonos con confianza, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, al consumar su obra redentora en la cruz, cuando dice el consumado es, terminada fue mi obra, se rompe el velo y ahora no hay nada físico que nos impida, ¿verdad? Llegar al trono de la gracia delante de Dios. Tenemos ahora nuestra condición espiritual que nos permite verdaderamente llegar al trono de la gracia. Leo a partir del versículo 1 del capítulo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí está hablando el escritor de Hebreos acerca del sacerdocio humano, no el sacerdocio de Jesús, sino el sacerdocio que podemos ejercer nosotros. Y por eso dice que estamos rodeados de debilidad. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros todavía estamos en este cuerpo físico que de repente nos hace tener cierto tipo de actitudes, inclinaciones, nuestra concupiscencia. Estamos todavía luchando y batallando contra el mundo y estamos luchando todavía contra el enemigo de nuestras vidas. Y nosotros, ¿verdad? En la humanidad que tenemos todavía, estamos débiles ante todo eso y de repente caemos. Y dice el versículo 3, y por causa de ella, o sea, de esa debilidad, de esa humanidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, o sea, yo, por ejemplo, antes de presentar delante de Dios sus peticiones, sus rogativas, presentarlos a ustedes delante de Dios, hacer mi trabajo pastoral o el sacerdotal que me ha sido encomendado de parte de Dios, primero tengo que presentar mi condición, pedirle perdón a Dios por mis pecados, llegar delante de Él en una actitud humillada para que primero tenga misericordia de mí y después yo poder hacer lo propio para con ustedes y rogar a Dios por la vida de todos ustedes, ¿verdad? Y dice, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea,
el sacerdote tenía que presentar ofrenda, sacrificio, holocausto, primero por él y después por los demás. Dice el versículo 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí está haciendo una observación muy clara, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que se autodenominan o se levantan en un pastorado que no ha sido llamado por Dios o en un liderazgo que no ha sido llamado por Dios y quiere tomar honra para sí mismo. Eso no debe ser, mis amados, ¿verdad? Dios tiene que dar este llamado y tiene que levantar a quien Él quiera levantar, ¿verdad? Dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense si Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, vino a mostrarnos cómo se aprende la obediencia. Amén. Al ponerse en un lugar que le correspondía al estar aquí en la tierra, como hijo de Dios, y aprendió obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí hay una palabra clave, fue perfeccionado. O sea, él sí llegó al punto de la perfección, porque obviamente él nada más lo que vino a hacer fue a mostrarnos cómo caminar santamente en esta tierra, cómo caminar ante la presencia de Dios, obedeciendo hasta lo máximo, ¿verdad? Entonces, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eh, entonces, vamos a hablar acerca de todo esto, fíjense bien. Debemos acercarnos a Dios entonces por medio de Jesús, como el gran sumo sacerdote que nos fue dado para bendición nuestra, ¿ok? Y yo quiero comentar que es muy asombroso, exageradamente asombroso, el que tú y yo podamos acercarnos al creador del universo con confianza, con osadía, con así de plano, o sea, llegar delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Si ustedes pueden ver, es bien complicado, difícil poder acercarnos a una persona que de alguna manera tiene poder, autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, para poder acercarnos a nuestro presidente, pues yo siento que sería increíblemente complicado, ¿verdad? Nosotros no estamos en un estatus en donde es muy difícil poder acercarnos a ese tipo de gente. Pero ahora, asombrosamente, tú y yo nos podemos acercar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe en ella. Es increíble sentir eso y saber eso, que tú y yo podemos accesar al trono de su gracia sin tanto lío, directo así. Nada más es cuestión de invocar el nombre de Dios, tener ese deseo de la relación íntima con Él y Él se presenta en nuestras vidas de una manera increíble. Por supuesto, el ser osados, el ser valientes, el tener confianza para acercarnos a ese trono, no nos quita de tener que ser respetuosos en todo momento, ¿verdad? Pero quiero decirles que el respeto, el temor reverente que debemos tener delante de Dios cuando nos acercamos a Él, no nos exige, o más bien, no necesitamos ser tímidos o timoratos, temerosos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible esto? O sea, podemos acercarnos de una manera tan especial sin tener el temor de que Dios pueda actuar en contra nuestra como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo es posible todo esto, mis amados? Cuando el escritor introduce el tema central de su carta, que es el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús, pues hace un subrayo que el propósito principal de su carta es este, que debemos aferrarnos a la fe que tenemos en Cristo, que profesamos. Capítulo 4, versículo 14 de Hebreos, justamente. Y tenemos que aprender más acerca de quién es Jesús
porque eso es lo que verdaderamente nos permite mantenernos firmes en nuestra fe durante las tormentas, durante las necesidades, durante toda esa situación que de repente vivimos en el día a día, durante las tentaciones que tenemos de repente, ¿verdad? En la vida. Así es como debemos ver. Jesús es único, mis amados. El gran sumo sacerdote es también, al mismo tiempo, el Hijo de Dios y plenamente humano. Recuerden que ya hemos estudiado que Jesucristo se presenta en la tierra como 100% Dios y 100% humano. Él es capaz de empatizar o de simpatizar propiamente con nuestras debilidades. De hecho, el versículo 15 así nos los declara. Dice, ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros. ¿Cuáles han sido tus tentaciones? Cada quien tenemos las propias tentaciones, ¿verdad? Dice, aunque sin pecado. O sea, él nunca llegó a la condición de pecado, mis amados. Jesús tuvo todos los mismos sentimientos que nosotros tenemos. Tristeza, molestia. Llegó a mostrar también hasta ira. Llegó a tener también esa situación de sentir agonía, sentir esa condición de cuando sabía que ya era su hora, ¿verdad? Hasta de orar a Dios y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pedido a Dios, sobre todo en momentos críticos de enfermedad, Señor, ya pasa de mí todo esto, por favor? Pero ¿qué hizo a continuación? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, cuando Dios nos somete a pruebas específicas, aún en medio de la enfermedad, y nosotros creemos que desfallecemos, que ya no vamos a poder, que ya no vamos a seguir adelante, Dios viene y nos anima, y Dios viene y levanta nuestras vidas. Y cuando sea el momento en que Dios nos llame a su presencia, mis amados hermanos, tenemos que ir con la plena seguridad, la confianza, la quietud de nuestra alma, de que vamos a llegar al lugar que Cristo nos prometió y que vamos a ver cara a cara a Dios y que va a ser lo mejor que podamos experimentar eternamente y para siempre, mis amados. Eso es lo que tenemos que vivir. Entonces, tuvo momentos en los que se sintió también Jesucristo tentadísimo a hacer lo malo, ¿verdad? Imagínense, a cualquier hombre, a cualquiera de nosotros que el enemigo nos haya puesto toda una ciudad a nuestro dominio, debe ser increíblemente tentador. ¿Cuánta gente ha caído en la tentación y en el pecado, verdad? En donde desgraciadamente se atreven a hacer pactos con el enemigo de que si les da mucho dinero, ellos hacen lo que les pida y lo hacen. También Jesús fue tentado en esa misma condición, pero él siempre eligió hacer lo correcto. Nunca desvió su mirada, nunca desvió su atención a lo que venía a hacer. Ojalá y tú y yo siempre tengamos bien claro el motivo del por qué fuimos llamados a la presencia de Dios. Amén. Para no desviarnos, para siempre estar bien claros en ese objetivo. Al hablarle en oración, podemos saber que Él sabe específicamente cómo te sientes en ese momento. Nosotros no vamos a provocar que se descubra el hilo negro de nuestras oraciones o de nuestros sentimientos, de nuestra angustia, de nuestra necesidad. Jesucristo sabe perfectamente bien lo que tú sientes en este momento, en el momento de angustia para tu vida, en el momento de enfermedad, en el momento de aflicción, porque Él todo lo pasó. Y yo les he dicho a todos ustedes que cuando Dios nos permite pasar por pruebas, es para que un día, con la gracia y misericordia de Dios, y si Dios nos permite seguir en esta tierra, levantemos nuestra voz para decir, mira, yo estuve en tu misma condición, yo pasé lo mismo que tú, pero quiero decirte que agarrado de Cristo, tomado de la mano de mi Dios, de mi Salvador, este trago fue, sí, amargo, pero lo pasé. Dios me ayudó, Dios me levantó. Honestamente, ¿qué podrías decir, Jesús Palafox, Miri, hermano Andrés, Paquito González, yo mismo, todos los que hemos pasado por angustia, por necesidad, por situaciones críticas? ¿Qué podemos decir en este momento con autoridad ahora? Dios es fiel, Dios levanta. Pasamos por difíciles momentos, sí. Fue angustiante, sí. Pero
Dios tuvo misericordia. Su gran amor nos levantó. Y habrá personas que ya partieron con el Señor, pero que la verdad, Dios ya mostró su misericordia aún mayor y simplemente los ha traído a bendición y vida eterna. Y ese es el testimonio que nosotros podemos provocar y generar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hablarle en oración a nuestro Señor Jesucristo, Él sabe perfectamente bien cómo nos sentimos. Siente y sintió lo mismo que tú estás sintiendo. Se hace empático con lo que tú puedas estar pasando. Y es para eso que Dios nos permite pasar por pruebas, por situaciones, para hacer empatía. Por ejemplo, cuando una madre soltera, ¿verdad?, levanta la vida de sus hijos. Yo tengo ejemplos clarísimos en la vida de muchas mujeres que con esfuerzo, con sacrificio, levantan la vida de sus hijos y los echan adelante. Y tienen autoridad para que en un momento dado una mujercita que se haya embarazado en un embarazo no planeado, cosas así, tiene la autoridad para decirle, mira hija, no pretendas abortar. Dios te va a dar la fuerza suficiente. A mí me la dio. Yo sentía que a lo mejor no podía, que no iba a poder con el paquete de sacar adelante a mis hijos sola. Pero Dios me dio autoridad, trajo bendición a mi vida, trajo provisión. Así es que tú puedes echarle ganas. Tú también puedes en este momento echar para adelante. Y saben, eso es lo que a Dios le agrada. Fíjense que existían 3 requisitos necesarios para el sacerdocio. Primero, fíjense, había un requisito de humanidad, porque era escogido ese sacerdote de entre los hombres. Hebreos 5.1 nos lo señala. También esa persona tenía que tener compasión, porque el versículo 2 nos señala que puede tratar con paciencia a aquellos que de alguna manera están pasando por situaciones críticas, ¿verdad? Y tiene que ser un nombramiento divino, o sea, llamado por Dios, según el versículo 4. Por eso Jesucristo tuvo que ser hombre, por eso tuvo que tomar la referencia, ¿verdad?, de venir a la tierra en esa misma condición. Por lo tanto, él cumple perfectamente bien con esos 3 condicionantes: ser humano, ser compasivo y tener el nombramiento divino. Entonces, cumpliendo con estos 3 requisitos, Jesús encaja perfectamente, exactamente en el rol de sumo sacerdote. Pero fíjense bien que Jesús pertenecía a la tribu de Judá y no a la tribu de Leví. Por lo tanto, carecía de la calificación para el sacerdocio normal, para el sacerdocio que en aquellos momentos vivían los sacerdotes judíos. Este sacerdocio normal estaba compuesto por los descendientes del hermano de Moisés, de Aarón directamente, quien era levita. Y de ahí viene toda la genealogía de los levitas. Por lo tanto, así por esta condición, el escritor lo identifica con un nuevo orden, o sea, una rama diferente, no del orden de los levitas o del sacerdocio, perdón, de Aarón, no. Lo identifica con un nuevo orden de sacerdotes, identificado con Melquisedec. Ese fue un personaje del Antiguo Testamento, quien fue sacerdote del Dios Altísimo, pero no venía de la línea genealógica de Aarón y de los levitas, no. ¿Por qué? Él venía de un linaje diferente, ¿verdad? Era el sacerdote del Dios Altísimo y fue ministro, ¿verdad?, de Abraham. Eso lo podemos leer ahí en Génesis capítulo 14, desde el 18 al 20 en los versículos. Si se dan cuenta, el linaje o el sacerdocio de Melquisedec es increíblemente previo al sacerdocio de Aarón o de los levitas, ¿sí? Es así como Dios establece un sacerdocio muy particular, muy especial. ¿Para qué? Para que pueda venir a ejercer algo completamente diferente. Amén.
Recuerden que Abraham le ofreció los diezmos de lo que en botín recaudaba o recuperaba cuando hacía una guerra, y ofreció los diezmos voluntariamente. Nadie le había dicho que tenía que ofrecer diezmos ni ofrendas, pero él en su corazón sintió la necesidad de hacer lo propio, honrar a Dios a través de hacerle ver a Dios que su tesoro no estaba en lo que él poseía, su tesoro propiamente era Dios, y le ofrece a Melquisedec los diezmos. Y es por eso que la doctrina que nosotros manejamos actualmente en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios acerca de los diezmos, porque mucha gente confunde la situación y dicen que solamente fue para el Antiguo Testamento y que ahora no tenemos por qué atender a los diezmos y a las ofrendas, que solamente deben ser como algo así como limosnas, ¿no? Lo que tú quieras dar o lo que te sobre. Y Jesús enseña todo lo contrario. Un paréntesis abierto. Nosotros venimos a atender al sacerdocio de no un sumo sacerdote humano en el orden de Aarón, en el orden de los levitas. No, nosotros ahora estamos atendiendo al sumo sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, en donde todavía ni existía la ley, ¿verdad? Y simplemente viene a darnos una consecuencia de lo que ahora tú y yo sentimos en nuestro corazón. Amados hermanos, es necesario que nosotros honremos a Dios a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, porque de otra manera, pues simple y sencillamente estamos como el asadón, ¿verdad? Todo para acá, queremos bendición, queremos lo que Dios trae, provisión, todo, pero de nuestro corazón hacia Él, ¿qué? ¿Qué damos? ¿Qué hacemos? Yo les he pedido en estos tiempos que cuando no se acercan a la iglesia guarden sus diezmos, sus ofrendas y que los depositen en el alfolí cuando sea oportuno, ¿verdad? De otra manera, igual he estado orando y yo he estado pidiendo a Dios sabiduría respecto a esto. Y Dios me ha llevado a comprender que si fuese necesario, el otro día hice el comentario, eh, abrir una cuenta para que ustedes puedan ir y depositar sus diezmos, sus ofrendas correctamente y nosotros recibirlas, porque hay, nosotros, gracias a Dios, no tenemos que pagar una renta, tenemos que disponer de economía para que se siga manteniendo el local, pero sí hay situaciones que se tienen que seguir pagando, ¿verdad? Y que de alguna manera es para el extendimiento del reino de Dios. Por ejemplo, todo esto que se genera, pues es para la gloria de Dios y para el extendimiento de su reino. Y el Evangelio, como les he dicho siempre, no cuesta. El Evangelio, así como nos fue dado gratuitamente, también tenemos que darlo gratuitamente. Pero la tecnología cuesta, la energía que se dispone para esa tecnología cuesta y cosas de esa naturaleza. Entonces yo les animo a que oren a Dios y que ustedes verdaderamente vengan a tener clara la idea del por qué diezmar, ofrendar y para qué. Es lo más importante. Abraham le hizo saber a Dios que su tesoro no estaba en lo que poseía, sino que su tesoro verdaderamente estaba en Dios. Amén. ¿A dónde está tu tesoro? Solamente te lo dejo como un cuestionamiento propio para tu persona. Haz una reflexión y tú sabrás qué deberás hacer, ¿ok? Retomando el tema, el libro de Hebreos muestra cómo el sacerdocio de Melquisedec era increíblemente superior al sacerdocio de Aarón, en todos los sentidos, ¿eh? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos estudiando el capítulo 7 de Hebreos, unos días más adelante. Este sacerdocio es eterno, porque el sacerdocio de Jesucristo es como el de Melquisedec. De hecho, en el versículo 6 del capítulo 5 de Hebreos que acabamos de leer, nos lo muestra, ¿verdad? Por lo tanto, es eficaz en todas las épocas, no solo en el Antiguo Testamento, sino ahora en el Nuevo Testamento, y lo seguirá siendo en el futuro.
en la eternidad. Esto nos quiere enseñar que afecta a todos los que vivieron antes de Jesús, así como a todos aquellos que vivimos después de él. Amén. Ese sacerdocio afecta directamente a nuestras vidas. O sea, no afecta para mal, más bien es nuestra gran bendición. ¿Por qué? Porque así como lo vemos en el versículo 1, Jesús es nuestro representante, mis amados hermanos, del capítulo 5. Él es el sacerdote modelo. Él es muy superior a cualquier otro tipo de sacerdocios. Jesús adquiere experiencia a través de las cosas que él sufrió. Lo vemos en el versículo 9. Dios usa todo en nuestro camino, por más doloroso que sea, mis amados, para que ganemos experiencia, sabiduría. Amén. Podemos aprender, ustedes y yo, a usar todo nuestro dolor, toda nuestra angustia, todo lo que la aflicción nos genera para el bien de otras personas, como les decía hace un momento. Hubo una mujer, voy a hacer una anécdota, una mujer japonesa que desgraciadamente en las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en agosto de 1945, era un pequeño bebé, era una bebecita de 3 meses de nacida. Cuando sucede que viene y avientan la primera bomba, su abuela la tenía abrazando. Y curiosamente, cuando sucede eso, su abuela, al momento de caer muerta, cubre de alguna manera con su cuerpo el cuerpecito de esta bebé. Pasó el tiempo y esta bebé empezó a crecer con una condición increíble. Cáncer, prácticamente invadida por cáncer en todas partes. Dios permitió que esta mujer siguiera adelante. Ella murió apenas hace unos cuantos años, por ahí del 2012, 2013. Esta mujer sufrió lo que no podemos imaginar ninguno de nosotros que estamos aquí. Tuvo un deterioro increíble, pero se imaginan, desde 1945, a finales de 1945, hasta el 2013 más o menos. Calculen la edad de esta mujer. Pasaba prácticamente de los 70 años, o por ahí más o menos. No tengo ahorita no hice el cálculo, pero el punto es el siguiente. Cuando era jovencita, a ella le exhibían constantemente delante de un grupo de médicos y le exhibían desnuda porque la tenían que estar observando y valorando y sacando muchas conclusiones respecto a lo que le había sucedido. Pasó el tiempo, obviamente su pudor lastimado, su condición física mermada completamente, su salud increíblemente deteriorada, pero así el Señor la siguió manteniendo con vida. Solo sus designios, solo su voluntad. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que a través de la vida de esa mujer, los científicos, los médicos lograron crear una cantidad increíble de soluciones para los cánceres, o sea, para los tratamientos, hacer protocolos propiamente de tratamiento para muchísimas enfermedades que esta mujer sufrió. Todo por el hecho de que tenían un espécimen para estudiarlo. Fue el conejillo de Indias durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, mis amados, para muchos médicos, muchos científicos. Le hacían un tratamiento, le hacían otro y el Señor la preservó con vida. Sufría lo que no se imagina uno, lo que nosotros no podemos imaginarnos. Y el punto es que poco antes de morir, esta mujer con una lucidez muy clara, le preguntaron qué resumen tenía de su vida, qué podía decir de su vida. Y decía que efectivamente había sufrido mucho, que estaba sufriendo muchísimo, que ya quería ella descansar, que ya quería morir, porque obviamente ya era su sufrimiento tan grande y durante tantísimos años, que ya lo que ella quería era descansar. Pero hizo un comentario que a mí me impactó y que sé que te va a impactar, cuando dijo,
Pero si fuera necesario que volviera a vivir esta vida con todo este dolor, con todo este sufrimiento, para yo ser el espécimen que se necesita para descubrir vacunas, medicina, tratamientos, protocolos de tratamiento, con gusto la volvería a vivir. Esta mujer, mis amados hermanos, fue un ejemplo para muchísimas personas de una vida sacrificial, abnegada, pero obviamente no divina, simplemente humana. Imagínense lo que nosotros podemos ahora enseñar a la gente con lo que estamos viviendo. Ella dio una cátedra a través de toda su vida de una persona que entendió que Dios le permitió su sufrimiento, su dolor, para glorificar su nombre. Amén. La escritora Joyce Meyer, una predicadora, una hermana en Cristo, escribe, y voy a citarla tal cual, que Dios usará todo en nuestro pasado, no importa lo doloroso que sea, pues Él lo considera experiencia. Ella dice, soy un especialista en superar la vergüenza, la culpa, la mala imagen de mí misma, la falta de confianza, el miedo, la ira, la amargura, la autocompasión, etcétera, etcétera, dice. Sé, ¿verdad?, todo eso, pero ahora nos invita a ella y dice, sé positivo acerca de tu pasado y de tu dolor, lo que estás viviendo en este momento, positivamente tomado, va a ser una experiencia que tú vas a poder transmitir. Dice, y date cuenta de que todo puede usarse para bien en el reino de Dios. Obviamente nosotros lo hemos declarado en la palabra emuná, en la palabra fe. Todo, todo, todo nos sirve para bien. Todo proviene de Dios y todo trae una enseñanza. Entonces, como nosotros, Jesús ganó experiencia a través de lo que sufrió. Sin embargo, a diferencia de nosotros, o sea, igual que nosotros, ganó experiencia a través de lo que sufrió, pero a diferencia de nosotros, Él no tiene pecado. Así de sencillo. Por lo tanto, no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él es el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecemos, para todos los que le amamos, para todos los que nos rendimos a sus pies. Por lo tanto, dice el versículo 16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Versículo 16, capítulo 4 de Hebreos. Eso es lo que dice. Entonces, cuando pedimos perdón por nuestro pasado, podemos saber que recibirás misericordia, que vamos a recibir esa misericordia que necesitamos. Al pedir ayuda para nuestro futuro, podemos saber que recibiremos la gracia que nos ayuda a seguir viviendo en el día a día, en la presencia de Dios, en cualquier necesidad que tengamos y en cualquier dificultad que enfrentemos en el momento específico. Solamente acércate al trono de la gracia, al trono de la presencia de Dios, y allí obtén la gracia que te ayuda a salir adelante. Amén. La imagen del trono, mis amados hermanos, es una manera de enfatizar la majestad, la gloria de quien se sienta en ella. Cuando una persona, aquí humanamente vemos a un personaje que se sienta en su trono real, ¿verdad? Pues de alguna manera enfatiza su majestad, su autoridad, la gloria que tiene en su imperio, en su reino. Ahora imagínense lo que es ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, sentado en su trono, rodeado de luz. Amén. Allí es a donde tú y yo llegamos, al trono de la gracia, a ver la majestuosidad de Dios, a ver la gloria de Dios, el Shekinah de su presencia. Es así como nosotros ahora tenemos la oportunidad. Y tú y yo lo tenemos que ya empezar a vivir. Debe ser eso ya una situación gloriosa para nuestras vidas, entender que cuando oramos estamos delante de la presencia de Dios. Utiliza, por favor, tu mente, tu imaginación, tu fe,
para que te lleve a ese lugar santísimo así, de esa manera, que cuando oremos sepamos verdaderamente que estamos delante de la majestad de Dios, de su gloria. Y de esa manera empezamos a vivir lo extraordinario, lo sobrenatural. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Dios se sienta en su gloria. ¿Cómo podemos sentir eso? Pues es a través de Jesús. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? A través de Jesús. A través de Jesús podemos acercarnos a Dios en oración. A través de nuestro Señor Jesús podemos acercarnos a Dios en adoración genuina, sin importar cómo nos sintamos, cómo lo estemos pasando o lo que hayamos hecho. Jesucristo pagó para que tú y yo podamos accesar con seguridad y confianza al trono de la gracia. Pagó el precio, mis amados hermanos. Por eso tú y yo podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. Vamos a darle la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta por qué hacía yo el comentario hace ratito que entre más leemos el libro de Hebreos, más entusiasma, más gusta, es un deleite seguir estudiando la palabra de Dios, mis amados? Vamos comprendiendo cosas cada vez más impresionantes, impactantes. De aquí en adelante te digo una verdad y lo declaro por fe y con certeza, que nunca más vas a volver a entrar al trono de la gracia como lo hacías. De hoy en adelante, declaro en el nombre de Jesús que tú entras a la presencia de Dios en una condición diferente, entendiendo que cuando tú simplemente te centras a orar, entras a la presencia de Dios y ves su majestuosidad, ves su grandeza, ves su gloria, ves su poderío, ves cómo Dios despliega todo su poder para bendecirte. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo, a ese gran sumo sacerdote, decirle gracias. Muchas gracias, Señor, por haber hecho posible que nos acerquemos al trono de la gracia con confianza, con seguridad. Gracias, Padre, porque hoy podemos recibir misericordia, Padre, y encontrar la gracia que nos ayuda en nuestros momentos de gran necesidad. Bendito Dios. Gracias, amado Rey, por tu gran amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Porque no nos has dejado desamparados, bendito Dios. Porque hoy te ha placido, Padre, que podamos elevar nuestra oración delante de tu presencia, Señor. Hoy entramos al trono de tu gracia, Señor. Vemos tu majestuosidad, Señor. Imagínatelo, hermano. Solamente piensa en ese momento cuando estemos delante de la presencia de Dios, en esa grandeza, en esa autoridad, en esa majestad, en ese poderío, en su gloria. Hoy lo podemos sentir, lo podemos asimilar desde nuestro espíritu, porque Dios nos ha vivificado en este momento para que podamos espiritualmente ver el trono de su gracia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Hoy seguimos levantando la vida de todas las personas por las que estamos orando, Señor. Tú las conoces, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por las personas que has llamado ya delante de tu presencia, Padre. Gracias porque tú les estás dando vida eterna, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Hoy solamente rogamos, bendito Dios, por todas aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Que les ayudes, bendito Dios. Dales esa bendición que nos has dado a nosotros, Señor. Dales ese don preciado que es el don de la fe de salvación, Señor.
para que te puedan conocer, para que puedan estar delante de tu presencia, Señor, para que también puedan recibir el pronto y oportuno socorro para sus vidas, Señor. Hoy oramos, Padre, porque te sigas manifestando con poder y gloria en la vida de todos nosotros. Ten misericordia de todos, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos que sigas rebosando nuestras copas, Padre. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo esta mañana, Señor. Danos fuerza, danos valentía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque todos mis hermanos, Señor, que escuchen este devocional, que lo vean, Señor, que lo están siguiendo en este momento, a todos mis hermanos que están conectados, Padre. Yo declaro, bendito Dios, que la luz divina de tu rostro resplandece sobre sus vidas. Que tu presencia, Señor, se manifiesta no solamente en sus vidas, sino en sus hogares, en las familias que representa cada uno de los que están oyendo y viendo y escuchando este devocional, Señor. Que tu gracia, tu amor, tu poder, Señor, sea con cada uno de nosotros, bendito Dios. Y a ti damos la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.